En la antigua ciudad de Ur, Abraham vivía una vida tranquila entre su familia y su pueblo. Tenía unos 35 años en apariencia, fuerte, decidido y con una mirada que buscaba algo más allá de lo visible. Una noche, mientras el cielo brillaba con miles de estrellas, escuchó una voz que cambió su destino. Era Dios llamándolo a dejar su tierra, su casa y todo lo que conocía. Le prometió convertirlo en una gran nación y bendecir a todas las familias de la tierra a través de él. Aunque no sabía hacia dónde lo guiaba el camino, Abraham creyó. Su obediencia inició una historia que transformaría al mundo. Que tú también respondas al llamado de Dios, incluso cuando no lo entiendes todo. Abraham reunió sus pocas pertenencias al amanecer. La voz de Dios seguía resonando en su corazón. Debía dejar Ur y partir hacia una tierra que aún no conocía. A sus 35 años, con la fuerza del trabajo diario y la mirada puesta en lo eterno, se despidió de su familia y de los muros que habían sido su hogar. Las calles despertaban mientras él caminaba hacia las puertas de la ciudad. No sabía el camino, pero confiaba en quien lo llamaba. Detrás quedaba la seguridad. Adelante comenzaba la fe. Así inició un viaje que transformaría generaciones enteras. Abraham dio su primer paso hacia el destino que Dios había preparado para él. Que tú también tengas el valor de avanzar cuando Dios te llama a salir de tu zona cómoda. Abraham avanzó por las tierras que Dios le mostró. El sol brillaba con fuerza sobre el camino, y su corazón se llenaba de una certeza que no podía explicar. Una tarde, mientras observaba un valle verde iluminado por la luz clara del día, Dios volvió a hablarle. Le prometió que haría de él una gran nación, que su nombre sería bendecido y que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra. Abraham, con apenas 35 años visibles, levantó la mirada al cielo y creyó sin dudar. Allí mismo construyó un altar para honrar al Dios que lo guiaba. Su respuesta fue simple: obediencia y confianza. Que tú también aprendas a creer incluso cuando no ves el resultado inmediato. Después de un largo viaje, Abraham llegó por fin a la tierra que Dios le había prometido. El sol brillaba intensamente sobre los montes de Canaán, iluminando valles verdes, campos fértiles y colinas tranquilas. A sus 35 años visuales, con el rostro marcado por el camino y el corazón lleno de esperanza, Abraham contempló aquella tierra desconocida. Allí, bajo la luz clara del día, Dios volvió a hablarle y confirmó que esa tierra sería para su descendencia. Entonces Abraham levantó un altar de piedras y adoró con gratitud. Cada rayo de sol parecía anunciar que las promesas de Dios comenzaban a cumplirse. Que recuerdes que los caminos largos también tienen destinos gloriosos. La tierra de Canaán comenzó a secarse y el hambre se volvió insoportable. Abraham, con unos 35 años en apariencia, miró los campos agrietados mientras Sara, su esposa, permanecía a su lado. Dios lo había guiado hasta allí, pero ahora debían salir para sobrevivir. Bajo la luz intensa del sol, Abraham decidió viajar hacia Egipto, donde había alimento. Reunieron sus pertenencias, acomodaron lo necesario sobre los animales y partieron juntos. El desierto era amplio y brillante, pero Sara caminaba confiada junto a él. Aunque no conocían ese nuevo destino, Abraham sabía que Dios seguía guiando cada paso. Aún en la dificultad, la promesa no se había detenido. Que recuerdes que Dios también te guía en los tiempos difíciles. Al llegar a Egipto, Abraham sintió temor por la belleza de Sara. Sabía que su hermosura podía despertar el interés de los egipcios y traerles peligro. Por eso le pidió que dijera que era su hermana para proteger sus vidas. Apenas entraron en la ciudad, los oficiales del faraón vieron a Sara y hablaron de su hermosura. Pronto la llevaron al palacio y Abraham recibió bienes por causa de ella. Pero Dios intervino. Plagas cayeron sobre la casa del faraón y éste entendió que Sara era la esposa de Abraham. Llamó a Abraham y le devolvió a su mujer, ordenándoles irse de Egipto. Aún en medio del error y del temor, Dios cuidó de ellos, mostrando que su promesa seguía firme. Que recuerdes que Dios es fiel incluso cuando fallamos. Abraham salió de Egipto junto a Sara, llevando consigo todo lo que había recibido. Dios lo había protegido, y ahora regresaban a la tierra que él le había prometido. Cruzaron nuevamente el desierto bajo el sol intenso, avanzando con confianza. Abraham llegó hasta Betel, al lugar donde antes había levantado un altar.
Allí se detuvo y volvió a invocar el nombre del Señor. Sara lo acompañaba en silencio, viendo cómo Abraham se inclinaba con gratitud. Aunque habían enfrentado temor y confusión en Egipto, Dios los había guardado y ahora los guiaba de regreso a su propósito. Su fe se fortaleció al recordar que la promesa seguía viva. Que recuerdes que Dios siempre te devuelve al lugar donde te habló. Las tierras donde Abraham y Lot vivían ya no podían sostener a ambos. Sus rebaños habían crecido y los pastores discutían constantemente. Abraham, con espíritu de paz, llamó a Lot y le propuso separarse para evitar conflictos. Desde una colina, Abraham le dijo que eligiera primero. Lot observó el valle del Jordán, verde y abundante, y decidió ir hacia allí. Abraham permaneció en la tierra de Canaán, confiando en que Dios seguiría guiándolo. Después de que Lot se apartó, el Señor habló nuevamente a Abraham, recordándole la promesa de una gran descendencia y una tierra por heredad. Aunque cada uno tomó caminos distintos, la bendición de Dios continuó sobre Abraham. Que recuerdes que Dios honra a quienes buscan la paz. Lot tomó su camino hacia el valle del Jordán, una tierra verde y fértil que parecía prometer abundancia. Guiaba a su familia y rebaños mientras descendía por las laderas iluminadas por el sol. El valle era hermoso, pero a lo lejos se levantaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, conocidas por su maldad. Lot levantó su campamento cerca de Sodoma, atraído por la prosperidad del lugar, sin imaginar lo que eso significaría. Allí levantó sus tiendas y comenzó una nueva vida, mientras sus rebaños pastaban en la vegetación abundante. Aunque todo parecía avanzar bien, la sombra de la corrupción de la ciudad estaba cerca. Aún así, Dios vigilaba su historia. Que recuerdes que no todo lo que brilla trae bendición. Después de que Lot se apartó de él, Abraham permaneció en la tierra de Canaán. Mientras observaba la extensión de los valles y colinas, el Señor volvió a hablarle. Le dijo que alzara sus ojos y mirara hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, porque toda esa tierra le sería dada a él y a su descendencia para siempre. Abraham escuchó en silencio, con el corazón firme. La promesa seguía intacta. El Señor también le aseguró que su descendencia sería tan numerosa como el polvo de la tierra. Tomado por esta palabra, Abraham caminó por la región, reconociendo la tierra que Dios entregaba en sus manos. Su fe se fortaleció una vez más. Que recuerdes que las promesas de Dios permanecen firmes. Cuando los reyes del oriente atacaron Sodoma y Gomorra, tomaron cautivo a Lot y a toda su familia. Al oír la noticia, Abraham no dudó. Reunió a sus hombres, entrenados en su casa, y partió de inmediato para rescatarlo. Durante la noche, Abraham organizó a su gente y atacó por sorpresa. El Señor le dio la victoria, y los reyes fueron derrotados. Abraham recuperó a Lot, a su familia y todos sus bienes. En su regreso fue recibido con honor, pero él reconocía que la victoria venía solo de Dios. Lot volvió a su vida, pero Abraham siguió adelante, firme en la promesa que Dios le había dado. Aún en la batalla, la protección del Señor estuvo sobre él. Que recuerdes que Dios pelea por quienes le pertenecen. Abraham, ya anciano, seguía viviendo bajo las promesas de Dios. Una noche, mientras el campamento descansaba, el Señor lo llamó afuera. El aire era frío y el cielo estaba completamente despejado. Dios le dijo que levantara los ojos. Abraham miró hacia arriba, y miles de estrellas brillaban con una claridad imposible de contar. Entonces el Señor le aseguró que así sería su descendencia, innumerable, aunque él no tuviera aún un hijo propio. Las palabras de Dios penetraron su corazón, y Abraham creyó firmemente. A pesar de los años, su fe no se apagó. En medio de la oscuridad de la noche, la luz de la promesa seguía viva. Que recuerdes que las promesas de Dios se cumplen en su tiempo perfecto. Sara, ya cansada de esperar, tomó una decisión humana. Sabiendo que no podía tener hijos, pidió a Abraham que tuviera descendencia con Agar, su sierva egipcia. Abraham escuchó su voz y aceptó. Agar concibió, y al saberse embarazada comenzó a mirar con desprecio a su señora. Entonces Sara se sintió herida, y la tensión creció dentro del campamento. Abraham, ya de 86 años, observaba cómo su propia decisión traía consecuencias que no imaginó. Aún así, Dios estaba atento a cada paso. De ese embarazo nacería Ismael, pero el plan de Dios aún tenía un camino diferente. Que recuerdes que los atajos humanos nunca reemplazan los planes perfectos de Dios.
Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció nuevamente. La luz del día caía sobre el campamento cuando Dios le habló con claridad. Él sería padre de muchas naciones. Ya no se llamaría Abraham, sino Abraham, porque Dios lo levantaría como un linaje grande. También le habló de Sara. Aunque tenía 90 años, Dios cambiaría su realidad. Ya no sería Sarai, sino Sara, y de ella nacería un hijo. Abraham cayó rostro en tierra, sorprendido por una promesa tan grande a su edad. Aún así, creyó. Dios estableció con él un pacto eterno, asegurándole que su descendencia tendría la tierra prometida. En medio de su vejez, la palabra de Dios encendió nueva esperanza. Que recuerdes que Dios cumple aún cuando parece imposible. A los 99 años, Abraham recibió de Dios una instrucción que marcaría su pacto para siempre. El Señor le ordenó que él y todos los varones de su casa fueran circuncidados como señal del compromiso eterno entre Dios y su descendencia. Abraham obedeció sin retraso, preparó a su familia y reunió a los hombres que vivían con él. Aunque era un acto difícil, entendió que el pacto con Dios debía vivirse con entrega total. Desde ese día, la circuncisión se convirtió en la marca física del pueblo que caminaba bajo la promesa divina. Abraham cumplió la orden tal como Dios lo había dicho, demostrando que su fe no era solo palabras, sino obediencia. Que recuerdes que la verdadera fe siempre se refleja en acciones. Abraham, ya de 99 años, descansaba a la entrada de su tienda en el calor del día. De repente, levantó la vista y vio a 3 hombres de pie frente a él. Sin dudarlo, corrió a recibirlos y se inclinó con respeto. Los invitó a quedarse, a descansar bajo la sombra y refrescarse con agua. Sara, desde la tienda, escuchó mientras Abraham daba órdenes para preparar comida y honrar a los visitantes. Aquel encuentro no era común. En medio del desierto, Dios mismo había venido a hablar con él. Bajo el sol ardiente, la hospitalidad de Abraham abrió el camino para una noticia que cambiaría su vida para siempre. Que recuerdes que la obediencia prepara el corazón para oír a Dios. Mientras Abraham servía a los 3 visitantes, uno de ellos preguntó por Sara. Ella escuchaba escondida en la tienda. Entonces el Señor dijo que el año siguiente ella tendría un hijo. Sara, con 90 años, sonrió para sí misma pensando que ya era imposible. Pero Dios escuchó su risa. El visitante preguntó: ¿por qué se ha reído Sara? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Sara, temerosa, lo negó, pero Dios afirmó que sí se había reído. Aquel momento, en medio del calor del desierto, marcó el principio del cumplimiento de la promesa. El nombre del hijo sería Isaac, risa, recordando que lo imposible se haría realidad por la palabra de Dios. Que recuerdes que para Dios no existe lo imposible. Cuando los visitantes se levantaron para ir hacia Sodoma, Abraham caminó con ellos para despedirlos. Entonces el Señor reveló que la maldad de la ciudad era tan grande que había subido hasta él. Los otros 2 hombres siguieron su camino, pero el Señor permaneció con Abraham. Con humildad, Abraham se acercó y comenzó a interceder. Primero por 50 justos, luego por 45, por 40, 30, 20 y hasta 10. En cada petición, Dios respondió con paciencia. La voz de Abraham temblaba entre el polvo y el viento, pero su corazón ardía por salvar vidas. Ese día la misericordia de Dios se mostró tan grande como su justicia. Que recuerdes que la oración sincera mueve el corazón de Dios. Al amanecer, Abraham se levantó temprano y volvió al lugar donde antes había hablado con el Señor. Desde allí miró hacia Sodoma y Gomorra. El valle entero estaba cubierto por una densa columna de humo que subía como el humo de un gran horno. La vista era silenciosa y estremecedora. Abraham recordaba su intercesión, su ruego por los justos, y entendía que la justicia de Dios se había manifestado. Aún así, Dios no había olvidado a Lot, y por amor a Abraham lo sacó antes de que el juicio cayera. En aquella mañana clara, Abraham contempló cómo el mismo Dios que promete también corrige, y cómo su fidelidad permanece aún en medio del juicio. Que recuerdes que Dios es justo, pero también fiel para guardar a quienes lo aman. Abraham se trasladó al territorio de Gerar, y volvió a decir que Sara era su hermana. Abimelec, rey del lugar, la tomó para su casa sin saber que era esposa de Abraham. Pero Dios se le apareció en sueños y le advirtió que aquella mujer era casada.
Alarmado, Abimelec llamó a Abraham y lo confrontó por su engaño. Abraham explicó que temió por su vida y repitió el error que ya había cometido antes. Dios protegió a Sara una vez más y guardó la promesa intacta. Aun cuando Abraham falló, Dios fue fiel. El pacto no dependía de la perfección del hombre, sino de la fidelidad del Señor que cumple lo que promete. Que recuerdes que Dios permanece fiel, aun cuando el hombre tropieza. El Señor visitó a Sara tal como lo había dicho, y cumplió su promesa en el tiempo señalado. A pesar de su avanzada edad, Sara concibió y dio a luz un hijo para Abraham. La tienda, antes silenciosa, se llenó del llanto de un bebé. Abraham, con 100 años, tomó al niño en sus brazos y lo llamó Isaac, tal como Dios había ordenado. Sara, sorprendida y llena de gozo, declaró que Dios le había dado motivo de risa, y que todos los que oyeran se alegrarían con ella. Lo que parecía imposible se hizo realidad. La promesa que tardó años en cumplirse, llegó con vida, con nombre y con alegría. Que recuerdes que Dios siempre cumple lo que promete. Cuando Isaac creció, Abraham hizo un gran banquete para celebrarlo. Pero Sara vio a Ismael, el hijo de Agar, y el conflicto volvió a despertar. Con dolor, pidió a Abraham que Agar y su hijo se marcharan. La decisión entristeció profundamente a Abraham, pues Ismael también era su hijo. Dios le habló y le aseguró que cuidaría de Ismael y que de él también saldría una nación. Al amanecer, Abraham dio pan y agua a Agar y la despidió. 2 hijos partían por caminos distintos, pero ambos seguían bajo la mirada de Dios. La promesa avanzaba y la fidelidad divina no se detenía. Que recuerdes que Dios cuida a cada hijo, aun cuando los caminos se separan. Agar caminó con su hijo Ismael por el desierto hasta que el agua se acabó. Sin fuerzas, dejó al muchacho bajo un arbusto y se apartó, incapaz de verlo morir. Allí, sola y quebrada, levantó su voz y lloró. Entonces Dios escuchó el clamor del muchacho y llamó a Agar desde el cielo. Le abrió los ojos y le mostró un pozo de agua. Ismael vivió, creció en el desierto y Dios estuvo con él. Aunque no caminó junto a Isaac, tampoco fue olvidado. El mismo Dios que cumple promesas, también ve el dolor escondido en el desierto. Dios nunca aparta su mirada del que clama. Después de todo lo vivido, Dios puso a prueba a Abraham. En medio del silencio de la noche, lo llamó por su nombre y le pidió algo que jamás habría imaginado: tomar a Isaac, su hijo, el hijo de la promesa, y llevarlo al monte que él le mostraría. Abraham no discutió ni preguntó. Al amanecer preparó el asno, partió la leña y llamó a su hijo. Cada paso estaba lleno de obediencia y temor, pero también de fe. No entendía el plan, pero conocía al Dios que se lo pedía. La prueba no era solo sobre Isaac, sino sobre el corazón de Abraham y su confianza absoluta en el Señor. La fe verdadera obedece incluso cuando no comprende. Abraham tomó la leña del sacrificio y la puso sobre Isaac, mientras él llevaba el fuego y el cuchillo. Padre e hijo caminaron juntos en silencio hacia el monte que Dios había señalado. Entonces Isaac rompió el silencio y preguntó con inocencia: «Padre, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio?». Abraham lo miró con el corazón lleno de fe y respondió: «Dios proveerá el cordero». Y siguieron caminando juntos. Abraham no sabía cómo actuaría Dios, pero confiaba en él. Cada paso era una entrega, cada palabra una declaración de fe y cada silencio una obediencia profunda. Cuando no entiendas el camino, confía en el Dios que provee. Cuando llegaron al lugar que Dios había señalado, Abraham construyó el altar y acomodó la leña. Con manos firmes y corazón quebrado, ató a Isaac y lo puso sobre el altar. En el momento decisivo, Abraham levantó el cuchillo. Entonces, una voz del cielo lo detuvo: «No extiendas tu mano contra el muchacho». Abraham alzó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en un matorral. Lo tomó y lo ofreció en lugar de su hijo. Aquel lugar fue llamado Jehová Jireh, porque Dios había provisto. La fe fue probada, la obediencia confirmada y la promesa reafirmada. Dios había visto el corazón de Abraham y proveyó. Cuando confías hasta el final, Dios siempre provee. Sara murió en Kiriat Arba, en la tierra de Canaán. Abraham vino a hacer duelo por ella y a llorarla.
Habían caminado juntos por desiertos, promesas y pruebas, y ahora el silencio llenaba la tienda. El hombre que había creído contra esperanza se inclinó ante la pérdida más cercana de su vida. No fue un momento de fe ruidosa, sino de amor profundo y dolor sincero. Abraham lloró a su esposa, compañera de promesa y de camino. Aún así, el Dios que había sostenido su historia seguía siendo fiel. La promesa no terminaba con la muerte, porque el legado que Dios construye atraviesa generaciones. El dolor no anula la fe sostiene aún en el dolor. Después de llorar a Sara, Abraham se levantó y habló con los hijos de Het. No pidió un favor pasajero, pidió un lugar definitivo para sepultar a su esposa. Rechazó recibir la tierra como regalo y decidió pagar el precio completo por la cueva de Macpela. Aquel campo, comprado con respeto y testigos, se convirtió en la primera posesión de Abraham en la tierra que Dios le había prometido. No era solo una tumba, era una declaración de fe. Abraham creyó que la promesa seguiría más allá de su vida y dejó una señal visible de esperanza para las generaciones futuras. La fe también se expresa en decisiones firmes y obedientes. La fe verdadera deja huellas que permanecen. Cuando Abraham envejeció, entendió que su responsabilidad no terminaba con él. Llamó a su siervo de confianza y le encomendó una misión decisiva: buscar una esposa para Isaac, no entre los pueblos de Canaán, sino entre su propia parentela. Abraham sabía que la promesa debía continuar con fidelidad. Con oración y cuidado, confió el futuro de su hijo a la dirección de Dios. Le aseguró que el Señor enviaría a su ángel delante de él. No fue una decisión apresurada, sino una entrega consciente. Abraham no vería todo cumplido en vida, pero preparó el camino para que la promesa siguiera avanzando generación tras generación. La fe también se expresa preparando el futuro. Después de todo lo vivido, Abraham tomó por esposa a Cetura y tuvo otros hijos. Su vida siguió dando fruto aún en la vejez. Sin embargo, Abraham fue claro y fiel a la promesa de Dios. A Isaac le dio todo lo que poseía. A los hijos de Cetura les concedió dones y los envió hacia el oriente, lejos del heredero del pacto. No fue rechazo, fue orden. Abraham entendía que la promesa no se repartía, se preservaba. Así el patriarca aseguró que la bendición que Dios había establecido continuara exactamente como él lo había dicho. La fe madura sabe amar, bendecir y al mismo tiempo obedecer con claridad. La promesa de Dios sigue un camino definido. Abraham vivió 175 años y murió lleno de días. Su vida estuvo marcada por la fe, la obediencia y la promesa de Dios. El hombre que salió sin saber a dónde iba, descansó finalmente en la tierra que creyó sin poseer plenamente. Isaac e Ismael, los hijos que tomaron caminos distintos, se reunieron para enterrarlo en la cueva de Macpela, junto a Sara. Allí quedó el cuerpo del patriarca, pero su fe siguió viva. Abraham no vio todo cumplido, pero dejó un legado que Dios continuaría a través de generaciones. La historia de Abraham no termina con su muerte, porque la promesa sigue avanzando. Una vida de fe deja huellas eternas. Lo que viene es aún más increíble. Dale seguir para no perderte nada